soy Alex, bienvenidos una vez más a The Vortex Way. Feliz año nuevo, este es el primer video del año y en mis videos anteriores ya planeamos nuestras metas, ya definimos qué queremos dejar ir, ya hicimos un vision board, mejor dicho, estamos listos para el año nuevo. Pero no podemos caer en el error que caemos todos los años y es que escribimos nuestras metas, las tenemos súper claras y pasan 3 meses del año y es como, ¿ah? ¿Qué? ¿Metas? ¿Cuáles? Y obviamente al final no terminamos cumpliendo nada. Y como yo siempre les digo en este canal, nosotros somos los creadores de nuestra propia experiencia y tenemos 100% la capacidad de atraer todo lo que queramos a nuestra vida. Pero tenemos que tener algunas herramientas para lograrlo. Por eso hoy les quiero compartir un método basado en la autoimagen para realmente cumplir nuestras metas del año usando la ley de la atracción. Primero, la visión. La mayoría de veces que no cumplimos nuestras metas es porque no tenemos clara la autoimagen de cómo es esa persona que ya tiene, es o ha hecho eso que nosotros queremos. Casi nunca nos preguntamos cómo se ve, cómo piensa, cómo siente, qué hace esa persona que ya tiene lo que nosotros queremos. Cómo se siente mi mejor versión, dónde vive, quiénes son sus amigos, de quién se rodea. Y les tengo buenas noticias. Esta versión de nosotros ya existe. Hay un concepto que se llama realidades paralelas, que si quieren que haga un video completo acerca de esto, déjenmelo saber acá abajo en los comentarios, pero consiste básicamente en que todas las realidades que existen, todas las versiones de ti mismo ya existen en una realidad paralela en este momento. Son posibilidades que están ahí que podemos escoger y que para alinearnos con esa energía simplemente tenemos que permitirnos serlo. Hay un método de visualización perfecto para conectarnos con esa versión más empoderada de nosotros que se llama Yo Presente versus Yo Futura. Yo hice un video de esto el año pasado que se los voy a dejar por acá por si quieren verlo y no saben, casi todo se cumplió por no decir todo. Este año vamos a llamar el ejercicio Yo del pasado versus Yo presente, porque así nos vamos a poder conectar muchísimo más con la idea de que nuestro presente ya es eso que queremos ser y el pasado es eso que estamos dejando ir. El ejercicio consiste en coger una hoja dividida en la mitad o una libreta abierta y en un lado vamos a hacer un mapa de quienes hemos estado siendo. Vamos a escribir yo del pasado en la parte de arriba y en la parte de abajo vamos a poner la fecha. Yo en este caso puse diciembre del 2019 para que se sienta aún más como del pasado y en medio vamos a dibujar una representación de cómo somos en este momento. Yo me estoy dibujando así con una faldita de jean que tengo y una camiseta de flores que me gusta mucho, con el pelo largo. Ustedes pueden dibujarse como quieran, pueden hacer un collage, etc. Y alrededor vamos a describir cómo estamos actualmente en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces trabajo, economía, relaciones, salud, todas las áreas que sean importantes para nosotros. Por ejemplo, yo escribí que en The Vortex Way tengo 260,000 suscriptores, en Instagram tengo 50,000 seguidores, en economía mi mamá aún me ayuda a pagar algunas cosas y no soy libre del todo, en relaciones estoy soltera y muy feliz y tengo un grupo de amigos hermosos y conscientes, vivo sola en mi propio espacio y lo amo con mi alma, en salud tengo un cuerpo con el que hago ejercicio de vez en cuando, soy flaca pero no bien tonificada, en mente aún tengo ansiedad pero muy pasajera y sigo sanando, aún tengo que trabajar en mis límites y en mi confianza, en alma medito casi todos los días y practico gratitud a diario, procrastino mucho aunque menos que antes y me amo más que nunca. Y en el otro lado de la hoja vamos a escribir yo presente y le ponemos abajo la fecha de un año, o sea, diciembre del 2020, y vamos a dibujarnos como nos visualizamos. Yo me dibujé en un vestido de baño porque aparte de que quiero vivir cerca de la playa, quería que se viera el cuerpo que tengo. Y de nuevo escribimos todas las áreas de nuestra vida basándonos en las metas que ya escribimos para este año, que si no saben cómo organizarlas, hice un video muy chévere que les voy a dejar por acá arriba para que vayan y lo miren. Entonces, mi yo del presente tiene 700 suscriptores en YouTube, tiene 100,000 seguidores en Instagram, ya tiene una tienda con la que vende muchísimos productos al año, en economía soy libre financieramente, tengo un sistema de administración que funciona súper bien, en relaciones tengo una super mega mastermind de amigos conscientes, en cuerpo tengo el hábito adherido de hacer ejercicio y me siento rara si no lo hago, en mente he masterizado mi mente y sé cómo usarla a mi favor, en alma medito todos los días, leo 30 minutos al día y practico gratitud a diario, en productividad solo procrastino a propósito y soy ama y señora de mi tiempo, vivo fuera de Bogotá, cerca a la playa en mi espacio minimal con plantitas y me amo más que a nadie y más que nunca.
Este ejercicio es muy chévere y yo me puse a mirar mi yo del futuro que escribí hace un año, acá la tengo. Y la verdad es que soy yo, o sea, mi yo futura que escribí es la persona que soy ahorita. Me parece muy loco. Entonces, por ejemplo, yo escribí que iba a tener más de 50,000 suscriptores en YouTube, ahí estoy. Tengo un hermoso team en Instagram, ahí estoy. Tengo abundancia y conciencia financiera, ahí voy. Leo y medito constantemente. Vivo sola en un apartamento minimal. Me siento lo suficientemente buena. Encuentro la validación que deseo solamente dentro de mí. Soy compasiva y positiva con respecto a mí misma. Hago rituales de amor propio, tengo muchísima menos ansiedad, ¿saben? O sea, de verdad este ejercicio funciona y es muy bueno para visualizarnos y para sentirnos como, ok, esta es la versión que quiero. Segundo, los hábitos. Tony Robbins dice que no es lo que haces una vez lo que forma tu vida, sino las acciones diarias que haces constantemente. La mayoría de veces que no cumplimos nuestras metas es también porque no tomamos las acciones necesarias para llegar allá. Por eso, ya que tenemos la visión de ese ser que tiene y es todo lo que nosotros queremos, vamos a coger cada una de esas metas que tenemos y las vamos a descomponer en hábitos diarios, en pequeñas acciones que podemos hacer hoy y mañana para poder llegar hacia eso que queremos. A veces la gente piensa que la ley de la atracción es quedarse echado pensando en lo que uno quiere y ya, como simplemente quedarse imaginando, y para nada. De hecho, no está ni cerca de eso. La ley de la atracción lo que hace es que nos da la sensación tan clara y la visión tan clara de que eso que queremos ya es en este momento presente, que es posible, que nos da la inspiración para actuar, para lograr eso que queremos. En algunos casos sí podemos simplemente como pensar, imaginar eso que queremos, pero en muchos casos la ley de la atracción funciona como esa inspiración que nos dice, ok, me voy a mover hacia eso porque ya sé que es posible, porque hace parte de mí y porque yo me quiero convertir en esa persona. Entonces, una muy buena pregunta que nos podemos hacer es ¿cómo se comporta y qué hace una persona que ya... Entonces, ¿cómo se comporta y qué hace una persona que ya tiene un cuerpo super fit? Entonces, come este y este tipo de comida, hace ejercicio tantas veces a la semana, piensa de esta manera todos los días. Esta pregunta no la vamos a hacer con cada una de las metas que tenemos. Vamos a diseñar un plan de hábitos diarios, semanales, mensuales, anuales para cada una de esas metas que tenemos. Convirtámonos en ese yo presente que ya dibujamos. Tercero, seguimiento. Una cosa muy linda es planear los hábitos que queremos y otra es realmente hacerlos. Con los hábitos diarios que ya elegimos, que ya planeamos, vamos a hacer un seguimiento todos los días. ¿Hice los hábitos de mi mejor versión hoy? Si no, ¿qué excusas me estoy dando para no hacerlo? Yo hice esta plantilla que es súper útil, primero para definir los hábitos que necesitamos para lograr las cosas que queremos y segundo para traquear si estamos cumpliendo diariamente ese hábito. Si nosotros hacemos un hábito por 66 días, lo más probable es que nuestro cuerpo lo vaya a asumir como nuestro y que si lo dejamos de hacer se sienta súper raro porque ya se acostumbró a hacerlo, ya se convierte en parte de nosotros. Entonces esta plantilla es súper útil porque nos ayuda por lo menos a los primeros 66 días a hacerlo sin parar. Si la quieren descargar, acá abajo en mi cajita de descripción se las voy a dejar. La pueden descargar, es completamente gratis. Vamos a dejar el bullshit atrás. Comprometámonos con nosotros a convertirnos en nuestra mejor versión. Alineémonos con esa realidad hoy, porque ya existe aquí y ahora. Solo tenemos que permitirnos serlo. Si les gustó este video, no olviden darle un poquito de amor y suscribirse a este canal de gente increíble que cada día crece más. ¡Feliz año nuevo para todos! Vamos a convertirnos en las mejores versiones este 2020. Recuerden que todo mi amor está con ustedes y nos vemos en un próximo video.